La historia empieza con estos dos, Chateau Danward, una cazarrecompensas enojona y seria, y Ryan Jason, un asesino profesional muy peligroso que tiene corazón delicado. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien porque lo lastimaron. Estos por sus profesiones son enemigos, pero cuando se encuentran, Ryan se enamora y le toma una foto. Y desde ahí empieza a seguirla a todas partes, a llamarla cada rato y hasta hacer el trabajo de Chateau para llamar su atención. Todo un espantaviejas de Rianja. También nos presentan al jefe de Chateau y a Jim, compañero de Chateau. El jefe y Chateau van a ver a un cliente y les cuenta la historia de Rianja, donde en el pasado perteneció a una poderosa mafia y acabó con ella él solo, así que ahora tiene una recompensa por su cabeza y el cliente es el que paga más por su cabeza, así que les pide que acepten el trabajo. Pero el jefe no es tonto, si se deshizo él solo de una mafia muy peligrosa, ir por él sería como pedir a gritos que te maten, así que de momento lo dejarán tranquilo. Después, Rianja se reúne con Chateau y ella le pide que le entregue a su objetivo, y después de una pelea, si es que se le puede llamar pelea, Rianja acepta a cambio de que ella tenga una cita con él en Navidad. Vaya manera de conseguir una cita, Bueno, igual si se lo hubiera pedido amablemente lo hubiera mandado a la verge. El día de la cita, Chateau solo hace caras y se enoja, pero Rianja la hace sentir nerviosa. Después, terminan en un hotel y Rianja le da su regalo de Navidad. Y no es lo que estás pensando, cochino. El regalo es una chica que hacía mucho dinero de una manera muy despreciable. Después de la cita, Chateau empieza a sentir un poco de aprecio por Rianja, aunque para nada lo demuestra. Luego Chateau va a recoger su regalo y después recibe una llamada de su jefe, diciéndole que se olvide del caso de Ryan Jason porque él acaba de matar al cliente que ofrecía una gran recompensa por él. El jefe también se preocupa porque vio a Chateau con Rianja mientras caminaban, así que quiere hablar con ella, y de camino a la oficina es atacada por un motociclista y termina cayendo a un barranco. Rianja empieza a preocuparse porque no le rechaza las llamadas como suele hacerlo, así que la va a buscar. Después el motociclista ataca a Chateau y la deja herida y le contesta la llamada a Rianja, pero él descubre su ubicación disparando al aire y escuchando el sonido de la llamada, así que el tipo se va, no sin antes decirle a Chateau que irá tras Rianja por ser un traidor. Rianja termina llevándola a su casa, y después de culparlo por lo sucedido, Chateau le describe al tipo que la atacó. Rianja se da una vaga idea de quién puede ser. Al siguiente día, Chateau se despierta y se da una ducha, y se enoja con Rianja porque lavó toda su ropa y la dejó en pelotas. Después, Chateau regresa a la oficina y se disculpa por destrozar el auto y se marcha. Llegando a su casa se encuentra con Rianja, esperándola como todo un buen acosador. Chateau lo deja pasar porque fijo se queda esperando a que salga de su casa. Ya en la casa, Rianja se acomoda e incomoda a Chateau. Después, Chateau le cuenta que su empresa ya sabe que tiene contacto con él, pero a él no le importa, porque su empresa se ha beneficiado gracias a él, y estarían en problemas si se supiera que él los ha ayudado. Rianja le pregunta qué es lo que planea ella, porque no lo rechaza, entre comillas, ni trata de capturarlo, pero de pronto la llama a su madre y le dice que pronto será el aniversario de la muerte de su padre. Por cierto, los padres de Chateau son personas que adoptaron a Chateau luego de encontrarla en una escena del crimen. Después, Rianja termina marchándose, y días después, Chateau va a visitar a la iglesia y Rianja no se cansa de acosarla y ya estaba ahí. Y cuando Chateau echaba a Rianja, aparecen unos matones que van tras Chateau, pero Rianja acaba con ellos y Chateau se va a buscar a la hermana de la iglesia y se encuentra con el mismo tipo de antes y vuelve a madrearla. Al final termina capturándola y contactando con Rianja para amenazarlo. Después se encuentran en una fábrica abandonada y ahí nos cuentan la historia donde él era un huérfano y un buen tipo lo adoptó, y ese tipo resulta que era el líder de la mafia a la que pertenecía, y como Rianja acabó con él y la mafia quiere vengarse de él, así que atacó a Chateau ya que ella es su único punto débil, así que se enfrentan. Rianja acaba con él y logra encontrar y salvar a Chateau, pero él resultó herido en la pelea, así que Chateau contactó a su compañero para que la ayudara con las heridas de Rianja. Cuando despierta, Rianja se alegra de que ella se preocupe por él,
y además empieza a aceptarlo, o eso parecía. Después de eso, Chateau fue suspendida por 2 semanas por ayudar a Rianja, y cuando terminó su suspensión van al crucero para proteger a una persona muy importante e influyente, y resulta que esa persona es la esposa del jefe, Hawk Riceland, la cual por cierto es millonaria y muy linda con su marido. Después aparece Rianja en el crucero, Chateau se va con él y él le dice que su objetivo es la misma persona a la que ellos protegen. Por cierto, Rianja solo ha matado a personas corruptas y malas en la serie. Sospechoso, ¿no? Esos ojos se miran culpables, ¿no lo crees? Bueno, en el anime no nos cuentan mucho sobre ella. Si sabes algo, te agradecería si lo escribieras en los comentarios. Rianja le propone que si se mantiene con él durante el crucero no hará nada, y como es la única manera de evitar que Rianja mate a Hawk, Chateau termina aceptando e informando la situación a su jefe, así que terminan en la misma habitación pasándola bien. Al día siguiente van de compras, pasean un poco y el jefe le llama a Chateau para hablar con Rianja y le dice que quiere saber sobre el pasado de Chateau, ya que ella no lo recuerda. Así que acuerdan en verse en la parte trasera del barco, pero antes de que se reúnan aparece un niño, Jinon Won, y termina clavándole una navaja en el cuello al jefe. Después Chateau se preocupa porque el jefe no le contesta, sino que le contesta a Rianja, así que ella piensa que Rianja atacó al jefe, pero por suerte el jefe sigue vivo, aunque no sé ni cómo. Mientras Chateau se dirigía con ellos, Rianja se enfrenta con Jinon, que por cierto es igual de hábil que Rianja. Cuando el niño escapó, llegó Chateau con el jefe y él le dice que Rianja no es el culpable. Después, Chateau se encuentra con el niño y le dice que si no quiere que activen una bomba que enviaron a casa de su madre, les entrega a Rianja, así que va y le cuenta todo a Rianja, pero ella es incapaz de hacerlo, así que le dice que si ella muere no lo involucrará y la amenaza no funcionará, así que intenta suicidarse, pero Rianja ni de pedo lo iba a permitir. Así que la ahorca, dejándola inconsciente y la deja en un basurero. Mi manera es la manera de los dioses. Esto lo hizo para entregarse con el chico. Después nos informan que el jefe logró sobrevivir y cuando Jim andaba en un auto es atacado. Después buscan a Chateau y resulta que el que la encuentra es Jim, quien sigue vivo, aunque esto está reforzado, es decir, ¿qué tan mal tirador tienes que ser para fallar un disparo a esa distancia? Pero bueno, en el camino son atacados por el mismo tipo que atacó a Jim, pero él no contaba con que Jim siguiera vivo, así que le hacen varios agujeros y lo interroga, preguntándole a dónde llevan a Rianja. Después Rianja se reúne con Jinon y su compañero Nika, y le explican que el jefe de ellos lo quiere con vida porque quiere hablar con él. Y en el camino nos damos cuenta que los tres son súper hábiles para matar. Después nos presentan a su jefe, Donald Bachman, más conocido como Donnie, y a una niña que se sienta como L. Donnie le dice que Rianja tiene el mismo nombre e historial médico y académico de un niño que él había nombrado hace mucho tiempo, así que le pregunta que quién es y por qué se hace llamar como el niño al que nombró Rianja-son. Pero la plática se puso intensa y después de unos golpes, Rianja termina solo con Nika y se liberó y se dieron golpes, pero Nika terminó abriéndole la herida que tenía. Al final, Nika terminó ganándole, pero lo deja escapar. Después, Chateau con ayuda de Jim entra a la base para ayudar a Rianja, pero al final terminó siendo perseguida y terminaron capturándola, pero Rianja es el que termina ayudándola a ella, así que logran escapar. Después, estos tipos se reúnen y están enojados con Nika por dejar escapar a Rianja, así que Nika dice que él lo irá a buscar y lo matará. Después, nuestros protas se refugian en una carpa de este tipo, se curan las heridas, se hacen cariñito. Después aparece un amigo de este tipo y pregunta quiénes son ellos. Rianja dice que ellos son una pareja casada para no levantar sospechas y Chateau se lo toma muy bien. Justo en la herida. El tipo les ofrece alcohol, pero Chateau no aguanta el alcohol, así que Rianja les dice que ella está embarazada. Así que ya te imaginarás cómo acaba el pobre de Rianja.
Después se van del lugar. Chateau le pide información sobre la organización que los atacó, porque son peligrosos y no quiere que lastimen a sus compañeros o a su madre, pero Rianja le dice que ya no se involucre con ellos por su bien, pero a ella le da igual. Piensan detener a la organización, así que Rianja la lleva a un callejón y ella le dice que no entiende por qué la protege tanto si ellos dos no son nada. Rianja le dice que lo siente, pero no puede dejarla sola, no después de haberla vuelto a encontrar. Y aquí nos muestran el pasado de estos dos, donde aparece el niño del que hablaba Donnie, o sea Rianja Song. Lo llamaremos Song para no complicarnos. Donnie le pidió que le hiciera un favor, que se trataba de escoltar a Liz Noble, que por cierto es el verdadero padre de Chateau. Song acepta y cuando se dirigía a su habitación se topa con Rianja, quien era perseguido por unos tipos que querían vender sus órganos, así que lo ayudó y lo terminó llevando a su casa y cuidó de Rianja por unos días, pero Rianja sabía que Song no podía cuidar de él por mucho tiempo. Así que se iba a ir en metro, pero antes de eso, Song recibe una llamada, la cual era del padre de Chateau. Le dice la ubicación de una maleta y le suplica que la encuentre y al final terminan matándolo. Rianja se preocupa por Song, pero igual terminan yendo a buscar la maleta y cuando la abren, adentro se encontraba Chateau. Luego roban un auto y paran para que Chateau haga sus necesidades, pero unos tipos los observaban, así que se fueron. En el camino, Chateau se pone triste porque no sabe lo que está pasando y no ha visto a su padre, pero Song le dice que él está de su lado y la llevará a un lugar seguro. Luego Song le pregunta por qué no se presentó con Chateau y Rianja le dice que no es necesario. También le preguntó su nombre y él le dice que él no tiene un nombre, ha cambiado de nombre muchas veces por cada lugar al que iba. Después piensan pasar la noche en una cabaña y Song va a revisar y Rianja se preocupa porque Chateau estuviera enferma, así que la revisa y ella termina pensando que es Song. Después entran y Song le dice por accidente que él se dirige a Varusela. Rianja le dice que él hará como que si no lo hubiera escuchado, pero Song piensa que él podrá traicionarlo con todo lo que sabe, así que piensa por un momento en matarlo. Y Rianja le dice que le faltan huevos y eso lo llevará a su muerte. Luego se marcha y le pide de favor a Song que no muera. Después Rianja se encuentra con los tipos de antes y uno de los tipos que lo perseguían al principio, así que lo muelen a golpes. Después Song piensa en ir a buscarlo y tira el arma porque ya no la necesitará. Cuando Song lo buscaba, Chateau recogió el arma y se escondió en un armario. Cuando Song regresó, se puso a buscar a Chateau y sabía que se estaba escondiendo en el armario, muy asustada, así que le dijo que ya no había hombres malos y que él estaba de su lado. Pero cuando abrió, Chateau le terminó disparando por sus nervios y se disculpaba una y otra vez. A Song no le importó y se la llevó en auto para llevarla al lugar al que se dirigían. Después, Rianja logró acabar con los tipos y regresar a la cabaña, pero solo se encontró con un rastro de sangre y terminó desmayándose por el cansancio. Después de una semana despertó en un hospital porque un buen tipo lo vio cuando andaba por la carretera, así que lo ayudó. Después aparece un policía y le pregunta si conoce a este tipo, o sea a Song. Rianja lo ataca y le pregunta que en dónde está y él le dice que él murió desangrado cuando conducía hacia una ciudad, así que le dice que por su bien lo olvide, que haga cuenta que jamás existió un Rianja Song. Por último, Rianja le pregunta por Chateau, pero él le dice que de ella no sabe nada, aunque seguramente estaba mintiendo. Lo que pasó con ella es que la encontraron junto al cuerpo de Song y como no había existencia de ningún registro de ella o de sus padres, terminó siendo adoptada por el jefe de la policía, que era un buen tipo, y su esposa. Después, Rianja va a la casa de Song y desde ahí decidió que él se llamaría Rianja Song para honrar el nombre de Song. Después, en la actualidad, Chateau recuerda todo lo que pasó en su pasado y como Chateau nunca vio a Rianja cuando era niña, le pregunta por qué tiene el mismo nombre de la persona que mató en el pasado y se lamenta diciéndole que si ese hombre al que le disparó y la ayudó en el pasado era alguien importante para él. Rianja le dice que no siga y que se alegra de que no haya olvidado a Song. Después, Chateau quiere tener un trato más justo con Rianja, así que le pregunta si puede contratarlo. Él le dice que la ayudará, pero no quiere un pago con dinero. Después, Chateau piensa en cómo podría pagarle y aparece Rianja y al parecer a ella le empieza a gustar Rianja,
pero después aparecen unos helicópteros y enemigos, así que se preparan. Y es así como termina el anime. Moraleja de la historia: si quieres conquistar a una chica seria y enojada, solo tendrás que acosarla todos los días y así caerá rendida a tus pies. Eso o terminará llamando a la policía y terminarás en la cárcel por acoso.